Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es de Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! El síndrome genovés o efecto espectador es un concepto utilizado en psicología para referirse al fenómeno en el que una persona no presta ayuda, sino que se paraliza cuando observa una situación de emergencia en la que se espera que brinde algún tipo de asistencia a otra persona que se encuentra en situación de peligro. Este fenómeno se empezó a estudiar a partir de un brutal crimen ocurrido en Estados Unidos. El asesinato de Kitty Genovese en el barrio de Queens, Nueva York, es uno de los casos de homicidio más famosos ocurridos en aquella ciudad, pero realmente esta popularidad no se la dio el crimen, uno más de tantos ocurridos aquel mismo año, ni tampoco la investigación llevada a cabo, sino la cobertura mediática que tuvo el suceso. Según la prensa, fueron muchos los testigos que contemplaron el asesinato sin acudir en ningún momento en defensa de Kitty. Ciertamente, esto fue refutado con el tiempo, pero no antes de que se convirtiera en parte de la historia aceptada del crimen. El impacto de este asesinato repercutió a lo largo de décadas y fue uno de los factores que impulsaron el sistema de emergencia 911 en Estados Unidos. Nacida en Nueva York el 7 de julio de 1935, Catherine Susan Genovese era conocida cariñosamente como Kitty. Sus padres eran Vincent y Rachel Genovese, y Kitty era la mayor de los 5 hijos que tuvo el matrimonio. La familia de clase media italoamericana residía en el área de Park Slope de Brooklyn. En 1953, Rachel, la madre de Kitty, fue testigo de un asesinato en plena calle, por lo que la familia, buscando un lugar más seguro para vivir, se trasladó a Connecticut en 1954. Por su parte, Kitty, de 19 años de edad y recientemente graduada de la escuela secundaria, permaneció en Brooklyn con sus abuelos preparándose para su inminente matrimonio. Poco después, Kitty y su prometido se casaron, pero a finales de 1954 el breve matrimonio sería anulado. Decidida e independiente, se mudó a un apartamento en Brooklyn y pasaría por una serie de trabajos durante los próximos años. Ya como camarera de un bar, Kitty comenzó a aceptar apuestas en carreras de caballos de los clientes del bar. Terminaron arrestándola por ello en agosto de 1961, pagando una multa de $50 y, por supuesto, perdió el trabajo. La fotografía más famosa de Kitty es precisamente la de este arresto. Recuperada rápidamente de aquel contratiempo, comenzó a trabajar como camarera en un bar ubicado en la avenida Jamaica en Hollis, Queens, y pronto ocupó el puesto de encargada del local. Trabajaba en turnos dobles para poder ahorrar dinero con la intención de abrir en un futuro su propio restaurante italiano. Kitty volvió a enamorarse, esta vez de Marianne Cielonco, aunque muy pocas personas sabían que las dos jóvenes mantenían una relación sentimental. La homosexualidad por aquel entonces era delito en Nueva York. En marzo de 1963, Kitty y Marianne alquilaron un apartamento en un tranquilo edificio de 2 pisos en el barrio de Kew Gardens en Queens, considerada una zona hogareña y segura para vivir, y las dos chicas comenzaron su vida como pareja. Alrededor de las 2:30 de aquella trágica madrugada, el viernes 13 de marzo de 1964, Kitty terminó su jornada laboral y se dirigió a su casa. Ese día que empezaba, Marianne y ella iban a celebrar su primer año como pareja. Estacionó su Fiat deportivo rojo en el aparcamiento de la estación de tren de Long Island, a pocos pasos de la puerta de su apartamento, en un callejón en la parte trasera del edificio. Echó a andar hacia su casa sin darse cuenta de que era seguida por un hombre armado con un cuchillo de caza. Al percatarse de ello, y aunque la entrada a su apartamento estaba detrás del edificio, Kitty rápidamente decidió caminar por Austin Street en su lugar hacia Lobsters Boulevard, donde se encontraba una cabina telefónica que conectaba directamente con la comisaría de policía. El hombre corrió tras ella, alcanzándola frente a una librería. Rápidamente la apuñaló 2 veces por la espalda y Kitty gritó pidiendo ayuda.
Estas primeras heridas no fueron fatales, pero era una noche fría y oscura, las ventanas estaban cerradas y aunque muchos escucharon los sollozos de Kitty, no reconocieron el sonido como un grito de auxilio y por otra parte era difícil ver lo que pasaba en el exterior. Al otro lado de la calle, desde el 7º piso del edificio de apartamentos Mowbray, Robert Mouser abrió la ventana y vio lo que parecía una pelea de novios. Gritó al hombre que dejara en paz a la chica, lo que provocó que el agresor huyera. Kitty, gravemente herida, se arrastró lentamente hasta la parte trasera del edificio de apartamentos, intentando llegar hasta la entrada. Sin ni siquiera sospechar que la joven estaba herida de gravedad, el señor Mouser regresó a su cama creyendo que el incidente entre la pareja había terminado. En el mismo edificio, Joseph Fink, el ascensorista nocturno que se encontraba en la recepción, tuvo una visión clara del primer ataque, por lo que supo que Kitty había sido apuñalada. Más tarde contó que consideró por un momento la idea de coger un bate de béisbol y salir a enfrentarse con el agresor, pero finalmente decidió bajar a su apartamento en el sótano y echarse a dormir. Al menos 2 vecinos de la zona llamaron a la policía para informar del primer ataque. Samuel Hoffman informó al oficial que atendió su llamada que una mujer había sido golpeada, pero que se había levantado y se tambaleaba. Hattie Grant también escuchó a alguien gritar pidiendo ayuda y vio a la joven sola frente a la tintorería, pero no se dio cuenta que Kitty estaba herida. Llamó a la policía para denunciar el suceso y le comunicaron que ya habían recibido otras llamadas al respecto, pero el departamento de policía no dio alta prioridad a ninguno de estos informes. Para entonces Kitty se había dirigido a duras penas a la parte trasera del edificio de Kew Gardens, logrando abrir la puerta a los apartamentos. Una vez allí y perdiendo mucha sangre, la joven se derrumbó sobre el suelo del vestíbulo. El agresor, al ver que no había señales de coches de policía ni ambulancia ni tampoco de ningún vecino, nuevamente confiado y 10 minutos después del primer ataque, regresó a por Kitty. Al encontrarla dentro del edificio y fuera de la vista de posibles testigos, la apuñaló brutal y repetidamente, incluso la agredió sexualmente. Kitty gritó pidiendo ayuda, pero nadie acudió a socorrerla, pese a que los ataques duraron aproximadamente media hora. Las heridas de cuchillo halladas en las manos de la chica demostraron que intentó defenderse. En uno de los apartamentos cercanos, Carl Ross, amigo y vecino de Kitty y que en aquel momento se encontraba ebrio, había escuchado los gritos del primer ataque, pero temeroso ni siquiera se molestó en mirar por la ventana. Pero ahora los gritos sonaban más cerca. Estuvo un tiempo dudando si salir a ver qué pasaba o no, pero finalmente abrió la puerta. Vio a Kitty tirada en el suelo del vestíbulo con su atacante encima apuñalándola. La chica, al percatarse de su presencia, trató de pedirle auxilio. El agresor también le vio y Ross, asustado, volvió a su apartamento y cerró la puerta. No llamó a la policía, pero sí llamó a su novia, que le insistió en que no se involucrara en el asunto. Después decidió salir por la ventana de su apartamento hasta llegar a la casa de otro vecino del mismo edificio para contarle lo que estaba ocurriendo. La información sobre el ataque corrió rápidamente entre los vecinos del edificio hasta que llegó a oídos de Sofía Farrar. Aunque los gritos durante el primer ataque de Kitty habían despertado a Sofía, de 30 años de edad, vecina del edificio, y también a su marido y a su hijo, no había visto nada extraño cuando se asomaron por la ventana. Parece ser que alguno de los vecinos, conociendo que Sofía era amiga de Kitty, la llamó por teléfono de madrugada para avisarle de lo que estaba ocurriendo. Rápidamente, sin ni siquiera saber si el atacante seguía allí, Sofía salió de su apartamento y corrió en auxilio de Kitty, que seguía tirada en el suelo rodeada de un gran charco de sangre. Al llegar hasta ella, acunó a la joven en sus brazos y le prometió que la ayuda estaba en camino. No había rastro del agresor. Hacía pocos minutos que había abandonado la escena después de cometer el crimen y robar $49 del bolso de Kitty mientras ésta agonizaba. Sofía gritó a alguien que llamara a la policía y Carl Ross fue quien hizo la llamada. La policía y la ambulancia llegaron poco después de que Sofía la descubriera alrededor de las 4 de la madrugada, pero tristemente Kitty, de 29 años, falleció camino al hospital. Poco después, la policía llamó a la puerta del apartamento de Kitty e informó a Mary Ann, quien durante el suceso dormía ajena a lo ocurrido, sobre el apuñalamiento y la muerte de su compañera de piso.
La policía interrogó durante 6 largas horas a la joven. Le preguntaron sobre su relación con la fallecida y cuando Merian terminó confesando que era lesbiana, el interrogatorio tomó un giro inapropiado centrándose en la vida sexual de las dos mujeres. Los agentes llegaron incluso a preguntarle por las posturas sexuales que solían practicar. Finalmente fue considerada sospechosa de asesinar a su novia, pero se le permitió regresar a casa. El cuerpo de Kitty Genovese fue transportado hasta New Canaan, Connecticut, donde residía su familia, y fue enterrado allí el 16 de marzo de 1964. El 19 de marzo de 1964, 6 días después del apuñalamiento, Winston Moseley, un ciudadano afroamericano de 29 años, fue detenido por robo. Un hombre vio cómo Moseley salía de la casa de su vecino llevando un televisor y se dirigía hacia un automóvil blanco. El hombre inmediatamente llamó a la policía, que al llegar detuvo al ladrón. Uno de los agentes recordó que algunos vecinos de Kitty Genovese, al ser interrogados, contaron haber visto un automóvil blanco desconocido por la zona en el momento del asesinato de la chica. Al ser interrogado, Moseley admitió sin ningún tipo de arrepentimiento haber cometido entre 30 y 40 robos en la zona, por los que nunca le habían detenido. Confesó además haber cometido al menos 8 violaciones, volviéndose cada vez más osado y violento a medida que ejecutaba los crímenes y no llamaba nunca la atención de las autoridades. Después confesó el asesinato de Kitty, describiendo lo que había sucedido aquella fatídica noche, incluidos detalles específicos del ataque en sí. Moseley había visto a la chica en un semáforo mientras estaba sentado en su auto estacionado y luego la siguió a su casa. Había estado conduciendo por Queens en busca de una víctima y Kitty fue la elegida sin motivo alguno. Moseley estaba casado, tenía 3 hijos y no tenía antecedentes. Su confesión y las pruebas obtenidas en la escena del crimen no dejaron dudas de que el hombre era el asesino de Kitty Genovese. Más tarde, durante la confesión, añadió a su lista de crímenes el asesinato de Barbara Kralik, de 15 años, en julio del año anterior. Y por último, la violación y asesinato de Annie Mae Johnson, de 24 años, el 29 de febrero, 2 semanas antes del asesinato de Kitty. Moseley admitió haber disparado a Annie en el interior de su vivienda, haberla violado y después haber prendido fuego a la casa de la chica, con ella todavía viva en su interior. El motivo que dio Moseley al respecto fue que solo quería matar a una mujer. Moseley solo fue acusado del asesinato de Kitty, pero no de los otros 2 asesinatos que había admitido. No existían pruebas al respecto y, para colmo, otro hombre había confesado ya ser el asesino de Barbara Kralik. Meses después, durante el juicio, Moseley se declararía no culpable por razones de demencia. El jurado rechazó su declaración y el 15 de junio Moseley fue condenado a muerte por el asesinato de Kitty Genovese. Cuando el presidente del jurado leyó la sentencia, Moseley no mostró ninguna emoción, mientras algunos espectadores aplaudían y vitoreaban. Pero el 1 de junio de 1967, la Corte de Apelaciones de Nueva York determinó que Moseley debería haber podido argumentar que sufría problemas mentales durante la audiencia de la sentencia, cuando el tribunal de primera instancia determinó que había estado legalmente cuerdo, y la sentencia finalmente se redujo a cadena perpetua. En marzo de 1968, Moseley escapó de la prisión después de un corto tiempo ingresado en el hospital por una lesión autoinfligida. En su huida llegó hasta la casa de una pareja que en aquellos momentos se encontraba de viaje y se quedó allí durante 3 días. La pareja regresó para encontrar a Moseley allí, quien ató al hombre y después violó a la mujer. Después les robó el coche y reanudó su huida hasta acabar en otra casa, donde irrumpió en el interior y mantuvo como rehenes a una mujer y a su hija durante 2 horas. Finalmente las dejó ir y posteriormente se entregó a las autoridades. Fue sentenciado a 2 cadenas más de 15 años que cumpliría una vez concluida la condena de cadena perpetua. En septiembre de 1971, Moseley participó en el motín de la prisión de Ática. Más tarde, en la misma década, obtuvo una licenciatura en Sociología en prisión de la Universidad de Niágara.
A Mowry se le negaría la libertad condicional 18 veces antes de morir en prisión el 28 de marzo de 2016. Tenía 81 años y había cumplido 52 en prisión. Fue uno de los presos con más años de servicio en el sistema penitenciario de Nueva York. La historia original del asesinato de Kitty obtuvo apenas 4 párrafos en The New York Times en los primeros días después de su muerte. Pero 2 semanas después, el mismo periódico publicaría la historia que sacudió a la nación y dio notoriedad al asesinato de Kitty Genovese. El 27 de marzo de 1964, The New York Times publicó un artículo titulado «37 que vieron un asesinato no llamaron a la policía», por cierto, escribiendo erróneamente 37 por 38 y alegando que varios vecinos escucharon o presenciaron el asesinato de Kitty, pero no hicieron nada para ayudarla. El artículo comenzaba así: durante más de media hora, 38 ciudadanos respetables y respetuosos de la ley de Queens vieron a un asesino acechar y apuñalar a una mujer en 3 ataques separados en Kew Gardens. 2 veces el sonido de sus voces y el repentino resplandor de las luces de sus dormitorios lo interrumpieron y lo asustaron. Cada vez que regresaba, la buscaba y la volvía a apuñalar. La cita «no quería involucrarme» de un residente anónimo se convirtió en el centro del artículo. Parecía que el objetivo del escrito era retratar a los residentes de las grandes ciudades, en particular la ciudad de Nueva York, como apáticos e indiferentes. El informe tuvo su origen en una conversación entre el editor del Times, Abe Rosenthal, y el inspector de policía, Michael Murphy. Aunque este primer artículo en profundidad estuvo plagado de errores e inexactitudes, obtuvo la reacción que Rosenthal había esperado y nació la leyenda que rodea la muerte violenta de Kitty Genovese. Solo unos meses antes, el presidente Kennedy había sido asesinado y el país estaba todavía conmocionado. La descripción del asesinato de Kitty y las crueles circunstancias que detallaba consternó aún más a una nación traumatizada. Todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿cómo pudieron 38 personas ver cómo una mujer joven era acechada, apuñalada y asesinada durante más de 30 minutos y no llamar al menos a la policía? Rosenthal ahondaría aún más en esta indignación con su libro 38 testigos, que reafirmaba las declaraciones erróneas del artículo original. El artículo del New York Times, con el paso del tiempo, fue criticado por sus numerosos errores fácticos y acusado de idear un fenómeno social con fines sensacionalistas. En los últimos años, los académicos y el propio periódico han llegado a la conclusión de que el informe tenía errores importantes, ya que realmente el número de testigos era menor de 38 y varias personas llamaron a la policía. El informe policial de esa noche tenía 38 entradas, pero no todas eran testigos. No hay evidencia alguna de que 38 personas vieron o sabían que Kitty estaba siendo asesinada y se negaron a ayudarla. Si bien muchas personas escucharon los gritos de Kitty, se confirma que solo 2 personas presenciaron el ataque en sí: Carl Ross, quien finalmente, pero demasiado tarde, llamaría a la policía, y Joseph Fink, el ascensorista nocturno del Mowry. Solo Fink vería el apuñalamiento y descaradamente optaría por no socorrer a la chica. Al día siguiente, después de publicar el controvertido artículo, el The New York Times lo amplió con el análisis de varios expertos que opinaban sobre la psicología de por qué la gente elegiría no involucrarse. El fenómeno llamado efecto espectador o síndrome de Genovese intenta explicar por qué alguien que presencia un crimen no ayuda a la víctima. Diversos estudios psicológicos y psicosociales sobre el efecto espectador han demostrado con experimentos clínicos que es menos probable que los testigos ayuden a la víctima de un delito si hay otros testigos. Cuantos más testigos, es menos probable que intervenga una persona. Hay 2 factores principales que contribuyen al efecto espectador. Primero, la presencia de otras personas crea una difusión de responsabilidad. Debido a que hay otros testigos, los individuos no sienten tanta presión para actuar. Se cree que la responsabilidad de actuar se comparte entre todos los presentes.
La segunda razón es la necesidad de comportarse de manera correcta y socialmente aceptable. Cuando otros observadores no reaccionan, las personas a menudo toman esto como una señal de que una respuesta no es necesaria o no es apropiada. El efecto espectador fue utilizado por los medios de comunicación como una parábola de una sociedad moderna moralmente rota que pierde su compasión por los demás, particularmente en las ciudades. El asesinato de Kitty Genovese se acredita como uno de los factores que impulsaron el sistema de emergencia 911 después de que los funcionarios de la ciudad de Nueva York se unieron a un esfuerzo nacional que involucró a funcionarios de otras ciudades. Se convirtió en el número de emergencia nacional de Estados Unidos en 1968. Antes de la introducción del 911 o 911, las personas marcaban 0 para que un operador les pusiera en contacto con la comisaría de policía o de bomberos más cercana, o también se podía buscar el número de la comisaría en una guía telefónica, pero perdiendo con ello un tiempo muy valioso. El 999 era el número británico de emergencias y estaba en funcionamiento desde 1937. Se cree que en Estados Unidos se inspiraron en ese número para crear el 911. En los antiguos teléfonos de disco, marcar el 9 era lo que más tiempo llevaba. Había que esperar a que el disco diese toda la vuelta, de modo que para su adaptación estadounidense sustituyeron 2 de sus cifras por la más rápida, el 1. El 911 es un número de teléfono utilizado para varios países de todo el mundo como central de emergencias. También es uno de los más conocidos, gracias en parte a que lo hemos visto utilizar en muchas películas de Hollywood. En 2015 se estrenó un documental que narra la trágica historia de Kitty Genovese y la lucha durante una larga década del hermano menor de Kitty, Bill Genovese, por desvelar la verdad sobre lo que ocurrió. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué opináis sobre este caso y sobre el efecto espectador? Realmente parece que no hemos aprendido nada, ya que hoy en día no es tan raro ver como algunas personas, al ver a otra o a un animal en apuros, prefieren ya no quedarse parados sin hacer nada, sino ponerse a grabar con su teléfono móvil antes que echarle un cable. Como poco, bastante patético, la verdad, me repugna. En fin, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta, compartirlo y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Sin más me despido, muchísimas gracias a cada uno de vosotros por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!